Hola, mi nombre es Inés Irursun y tengo el gusto de estar hoy con ustedes para introducirnos en el tema de las anomalías vasculares. A grandes rasgos podemos definir las anomalías vasculares como un grupo de enfermedades caracterizadas por dos grandes subgrupos: los tumores vasculares por un lado y las malformaciones vasculares por el otro. La idea es que les voy a dar algunos lineamientos prácticos desde la clínica fundamentalmente para que podamos empezar a reconocer cada uno de estos grupos y las diferentes entidades que los componen. Dentro de los tumores vasculares tenemos los benignos, que son mucho más frecuentes, como por ejemplo el hemangioma infantil del que vamos a hablar hoy, y hemangiomas congénitos. También está un grupo de tumores vasculares que son adquiridos, que se presentan generalmente a edades más tardías, como el granuloma piógeno, y otros menos frecuentes. También van a ver en la clasificación que hay otros que son más agresivos, tanto desde lo local como por la posibilidad de involucrar malignidad. Por otro lado, les contaba que las malformaciones vasculares son el otro gran subgrupo dentro de las anomalías y se clasifican en simples formadas por un tipo de vaso, ya sean estos capilares, venosos, linfáticos o arteriovenosos; las combinadas, cuando combinamos diferentes de los anteriores, por ejemplo, capilar venoso, venolinfático, arteriovenoso con capilar, etc. También podemos clasificarlas en las troncales o de vasos mayores o las asociadas a anomalías o síndromes. Y por otro lado, en la clasificación tenemos algunas aún no clasificadas que son mucho menos frecuentes y que no van a ser tema de la charla de hoy. Ahora sí, empezamos por los tumores vasculares, que son los más frecuentes. Dentro de estos, altísimamente más frecuente el hemangioma infantil. Se trata de una proliferación benigna de células endoteliales. Seguramente todos ustedes han visto hemangiomas de la infancia. Sabemos que tienen una gran relevancia en pediatría, es el tumor más frecuente en la edad pediátrica, más frecuente en el sexo femenino, y en cuanto a la prevalencia, eh, está presente en un 3 a un 10% de la población general, eh, con lo cual es altísimamente prevalente. Más frecuente en raza caucásica, en bebitos prematuros, de bajo peso al nacer, con antecedente de madres añosas, alteraciones de preeclampsia, alteraciones placentarias, antecedentes de embarazos múltiples o de procedimientos relacionados a tratamientos de fertilidad. En cuanto a la fisiopatogenia, hay una disregulación entre angiogénesis y vasculogénesis. Esto sería la capacidad de formar vasos sanguíneos a partir de stem cell precursoras o de vasos a partir de vasos ya preformados. En cuanto a la clínica, los hemangiomas infantiles los podemos ver como superficiales, que son aquellos en los cuales prevalece el componente rojo, eritematoso, color frutilla, como vemos en estas imágenes, donde pueden ser desde pápulas hasta grandes placas y verdaderos tumores vasculares. Por otro lado, podemos tener hemangiomas infantiles mixtos, donde vemos este componente superficial rojo frutilla y subyacente la tumefacción de las partes blandas, sobre todo el tejido celular subcutáneo, que lo vamos a evidenciar como una tumoración color piel o discretamente azulada. Los profundos son aquellos en los cuales el componente es meramente profundo sin el superficial. Acá estamos viendo la evolución de una niña con un hemangioma infantil, focal, paranasal, mixto, donde ven el componente superficial, pero también el abultamiento de las partes blandas que conforman el componente profundo del mismo, y cómo a los 7 años de edad esta masa fue involucionando lentamente, decreciendo el color y decreciendo también el volumen, en lo que es la fase involutiva natural del hemangioma infantil. Estos son ejemplos de hemangiomas profundos, por ejemplo, a nivel palpebral, donde se ve una real tumoración, color discretamente violácea, con algunas flebectáceas en la superficie. Y acá otro hemangioma profundo en la punta de la nariz, donde se ve simplemente un abultamiento, como una hinchazón de las partes blandas de la nariz.
Este es otro hemangioma infantil profundo en fase proliferativa, donde vemos la región malar tensa, tumefacta, caliente a la palpación y donde vemos el filtrum y el labio inferior fisurado, erosionado, ulcerado, que es una complicación del hemangioma en sí mismo. Hay otro grupo de hemangiomas que son los de mínimo desarrollo o crecimiento nulo o crecimiento abortivo, también llamados reticulares. No llevan las características que comentábamos anteriormente, son menos frecuentes, pero los voy a describir como para que tengan idea de qué se trata. Se trata de lesiones en placa o maculares, predominantemente telangiectásicas o reticulares, con poco componente proliferativo. Podemos decir que proliferan no más de un 25% de lo que es el total del tumor vascular. Acá estamos viendo a la misma bebé un mes más tarde cómo ya empieza a proliferar, que es la característica del hemangioma infantil, pero nunca más de un 25%. Son de crecimiento entonces detenido o abortivo. Estos hemangiomas en otros lugares del cuerpo, por ejemplo en miembro inferior, a veces pueden seguir un patrón segmentario, pueden ulcerarse también, que es una característica de los hemangiomas infantiles como complicación de la proliferación. Y vemos también en otras regiones anatómicas cómo tienen este aspecto reticular y con poca proliferación. En cuanto a los patrones, podemos tener hemangiomas focales cuando los vemos en un lugar del tegumento, segmentarios que suelen ser más grandes, cortarse en la línea media y ser marcadores de síndromes, multifocales cuando vemos muchos hemangiomas en el tegumento de un paciente y los indeterminados cuando nos cuesta definir si se trata de focales o segmentarios. Vamos a dar ejemplos de hemangiomas focales, por ejemplo en el párpado, a nivel del omóplato, hemangiomas segmentarios, vean cómo se distribuyen en un territorio mucho más amplio, se corta en la línea media, y son estos hemangiomas en los cuales tenemos que pensar en posibilidad de asociación a síndromes. También acá un segmentario a nivel de la zona de glúteo y de muslo. También el hemangioma se extiende hacia la zona anterior, hacia la zona escrotal y perineal. Hemangiomas multifocales en esta bebita, donde vemos varios hemangiomas en la misma paciente. Y en cuanto a la localización, son más frecuentes en cabeza y cuello, si bien pueden estar distribuidos en otros lugares anatómicos. En cuanto a fases del hemangioma infantil, recordemos que la principal característica es la proliferación y esta fase proliferativa transcurre durante todo el primer año de vida. Es altamente significativa o manifiesta en los primeros meses, con una velocidad máxima de proliferación entre las 6 y las 8 semanas de vida. Por eso es en el primer mes en que hay que anticipar la posibilidad de crecimiento y pensar si este hemangioma en la proliferación puede generarle a nuestro paciente algún tipo de complicación, o desde lo funcional o estético, o complicaciones como vamos a ver más adelante, como puede ser la ulceración. Y la fase involutiva se da posteriormente, generalmente decimos a partir del primer año de vida, si bien cada hemangioma puede tener características independientes, donde vemos que va decreciendo tanto el color como el volumen, la tensión, el calor local, la lesión empieza a estar mucho menos caliente y las células endoteliales van mutando a células de tejido graso, con lo cual a la palpación es mucho más blanda la consistencia de la tumoración. En cuanto a las complicaciones, la ulceración es una de las complicaciones que más observamos, se debe a una hipoxia relativa en la fase proliferativa, es más frecuente en zonas de pliegues, en zonas de maceración, en zonas de roce, en la zona de la boca, por ejemplo, por efecto de la succión, y en la zona del pañal y la zona perineal. Hay que tener mucho cuidado con esta localización de hemangiomas infantiles. Estamos observando un hemangioma infantil que en plena proliferación en área del pañal presenta una ulceración muy profunda, esto desde ya que cura con cicatriz y al paciente le genera mucho dolor, a veces problemas funcionales y también riesgo de infección secundaria.
Esta es una cicatriz estrellada, producto de la ulceración de un hemangioma a nivel glúteo. Y esta es la ulceración de un hemangioma de la zona de la boca, de la zona del labio. Son extremadamente dolorosos, sangrantes, con lo cual tenemos que tratar de anticipar estas complicaciones. Las infecciones también son una complicación generalmente secundarias a la ulceración y sobre todo en áreas donde hay más disbacteriosis, como por ejemplo la zona del pañal. Y siempre hay que pensarlo cuando hay cambio de coloración en el lecho ulceroso. Otras complicaciones están dadas por la localización de los hemangiomas a nivel de los orificios o los periorificios, pudiendo llevar a alteraciones funcionales y también estéticas. Acá tenemos un hemangioma donde vemos el borramiento del ángulo mandibular. Esto es por el hemangioma que se introduce en la glándula parótida, a veces generando una salivación excesiva, y también el mismo hemangioma se introduce en conducto auditivo externo, generando otorragia. Este es el caso de un hemangioma en la punta de la nariz o en Cyrano de Bergerac. Es un hemangioma que hacia profundidad puede horadar el cartílago nasal, llevando a desfiguraciones estéticas. Hemangiomas a nivel del párpado, a nivel ocular, siempre también conllevan complicaciones, pueden desplazar el globo ocular, pueden comprimir los músculos extraoculares según la localización, si están cerca del lagrimal, general epífora constante. Son hemangiomas siempre de mucho cuidado desde los primeros días de vida. Entonces vamos a mostrar algunas otras imágenes de complicaciones oculares. Acá estamos viendo en las imágenes de una paciente un gran hemangioma, como se ve a nivel de la zona malar hay una gran masa angiomatosa y este hemangioma hacia profundidad se introduce en seno pterigomaxilar y a nivel de órbita, desplazando, que esto se ve un poquito mejor en la segunda imagen, el globo ocular derecho hacia afuera, generando una proptosis evidente. Este es un caso clínico de una bebita que a los 11 días de vida, si vemos la foto, no presenta prácticamente asimetría a nivel ocular, donde no se evidencia la presencia del hemangioma, pero ya el hemangioma en este punto está proliferando. Y cuando la vemos en la primer consulta, a los 2 meses, ya la lesión está totalmente instaurada como un tumor vascular en sí mismo, generando una ptosis del párpado y llevando a una posible deprivación. Esto es una urgencia dermatológica desde ya. Otro concepto interesante es la presencia de muchos hemangiomas en piel y tendríamos que pensar a partir de qué número de hemangiomas cutáneos tenemos posibilidad de encontrar hemangiomas en otros órganos. Principalmente esto se da a partir de 5 hemangiomas o en hemangiomas grandes que tienen un tamaño de más de 5 centímetros de diámetro. En ese caso, es importante buscar la presencia de hemangiomas en otros órganos, sobre todo a nivel hepático, que pueden tener más comorbilidad. Y en este punto podemos pedir una ecografía o en algunos casos pedimos a veces resonancia. La ecografía es un método de bajo costo, de fácil acceso, que es generalmente de utilidad y que lo tenemos presente en casi todos los lugares de trabajo. Con lo cual vamos a pedir una ecografía tanto abdominal como de cerebro y en algunos pacientes podemos agregar un laboratorio para chequear que no tenga una anemia, fundamentalmente si pensamos que puede tener hemangiomas a nivel de tubo digestivo, que a veces pueden generar un sangrado y esto llevar a una anemia por pérdidas. Lo mismo en este punto, si lo sospechamos, sirve una sangre oculta en materia fecal. Les voy a mencionar algunos síndromes asociados a hemangiomas grandes. Yo les contaba que los hemangiomas grandes segmentarios pueden asociarse con mayor frecuencia a otras alteraciones más allá del compromiso cutáneo. Y esto se da, por ejemplo, en el síndrome de Facies, que asocia un hemangioma grande segmentario, más de 5 centímetros de diámetro, generalmente en localización facial, aunque puede estar en otros lugares, con algunas otras asociaciones fuera de piel, como el compromiso a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de fosa posterior,
Las anomalías arteriales, estas pueden ser estenosis, digenesias, atresias de las grandes arterias, tanto cerebrales como de vasos de cuello, alteraciones a nivel cardíaco, fundamentalmente coartación de aorta, aunque hay otras descriptas, anomalías a nivel ocular y anomalías externales de la línea media external o del rafe medio, así como también pueden estar presentes algunas alteraciones endocrinológicas relacionadas a línea media, como el hipotiroidismo o la alteración del eje hipotálamo-hipófisis. Los hemangiomas que se llaman en la literatura anglosajona verde hemangioma o del territorio de la barba, o también los podríamos llamar del territorio mandibular, que va desde la zona auricular, preauricular, toda la zona mandibular, mentón y línea media del cuello, potencialmente pueden asociarse a síndrome de Fayces, por lo que hablábamos anteriormente, pero también a hemangiomas de la vía aérea, hemangiomas subglóticos. Si esto pasara, la sintomatología del paciente va a ser como cuando encontramos un lactante con compromiso laringio, con laringitis. Entonces va a ser un lactante con una voz ronca o difónica, con tos, estridor o dificultad respiratoria alta. En estos casos se puede hacer una laringoscopía o bien evidenciar la presencia del hemangioma por una resonancia magnética. Y en cuanto a los hemangiomas de la región perineal, les voy a mostrar tres acrósticos en realidad que quieren decir lo mismo. Lo que sería el más actualizado o el más usado actualmente es el síndrome lumbar, pero también lo van a ver en bibliografía como pelvis o sacra, que es la presencia de un hemangioma grande a nivel perineal o a nivel de la zona lumbosacra, que se puede asociar potencialmente con anomalías genitourinarias, anomalías de tanto genitales externos como urogenitales, alteraciones de la línea media con disrafismo espinal, como por ejemplo el hipomeningocele, y ano imperforado, y eventualmente la presencia de un apéndice cutáneo. Estos son los hemangiomas en los cuales podríamos llegar a pensar en estos síndromes. Son hemangiomas, como vemos, que se cortan en la línea media, que se extienden, en este caso desde glúteo hasta zona de muslo. También se va hacia la zona anterior, hacia la región escrotal y perineal. Este mismo paciente les muestro la vista anterior, donde vemos cómo el hemangioma se distribuye desde la zona del escroto, pene, rafe medio y la zona perianal. También en este paciente se asociaba una criptorquidia y una hipospadia. Y acá vemos la desviación del pliegue interglúteo y la presencia del hemangioma, que son dos marcadores de disrafismo. Saliendo ahora un poco de los hemangiomas infantiles, pasamos a los hemangiomas congénitos. Y estos son los que están desarrollados totalmente desde el que el paciente nace. No tienen, como vimos anteriormente, esa fase proliferativa, sino que el hemangioma, cuando el bebito nace, está totalmente instaurado. Los van a ver escritos como Rich, Pitch y Niche, sus siglas en inglés, rápidamente involutivo, parcialmente involutivo o no involutivo, si bien hay algunas otras variantes de todos estos y se consideran tal vez un espectro común. Son tumores vasculares que, como vemos acá escrito, son GLUT1 negativos. Este es un inmunomarcador del transportador de glucosa que es positivo en los hemangiomas infantiles y nos sirve en este caso para hacer la diferenciación histológica de los congénitos. En la curva vamos viendo cómo el infantil, que está graficado con la curva verde, al poquito tiempo de nacer empieza a desarrollarse, prolifera y después involuciona, que es el que vimos antes. En cambio, los congénitos todos van a desarrollarse previo a la línea del nacimiento y según su grado de involución van a ir involucionando en diferentes tiempos. Vamos a mostrar ejemplos de hemangiomas Rich o rápidamente involutivos. Vemos este bebé como tiene un tumor vascular grande, totalmente desarrollado y ulcerado a los 2 meses de vida y, como ven en las imágenes, rápidamente va involucionando y ya al año y 2 meses no hay rastros de este tumor vascular.
Otros ejemplos es este tumor vascular tipo Rich en el muslo de un paciente, caliente, tenso, totalmente ya desarrollado en el nacimiento. Al mes de vida es esta imagen, y como vemos a los 4 meses que decreció, dejando una cicatriz atrófica o una atrofia en la superficie de la piel y de las partes blandas, y a los 9 meses es prácticamente imperceptible. Acá vemos otro tumor vascular tipo Rich, hemangioma congénito. Esta fotito es al mes de vida, donde el ecodoppler muestra un flujo vascular arterial, y en esta imagen a los 3 meses ya la lesión es casi inaparente. Este es otro ejemplo de un tumor vascular tipo Rich, hemangioma congénito rápidamente involutivo, donde vemos en la manito del bebé la lesión vascular, que a los 10 meses ya prácticamente no se percibe. El pitch es el parcialmente involutivo. Estos son hemangiomas congénitos que, si bien tienen indicios de una involución en el primer año de vida, en algún momento dejan de involucionar, incluso pueden tener un recrecimiento que a veces a edades tardías se evidencia por vasos aferentes arteriales. En la ecografía de estos hemangiomas congénitos vemos que son lesiones de alto flujo con grandes vasos tubulares y presencia de calcificaciones. Acá estamos viendo en la eco un vaso tubular grande. Y saliendo de estos hemangiomas infantiles y posteriormente congénitos, voy a decir 2 palabras en cuanto al fenómeno de Casa-Bach-Merritt. Se trata de un síndrome asociado a un tumor vascular grande, no hemangioma. Estos tumores son de tipo hemangioendotelioma caposiforme generalmente, o el espectro que va hacia el tumor vascular Tufted, que asocian una coagulopatía por consumo con importante morbimortalidad para estos pacientes, donde hay descenso del fibrinógeno, aumento del dímero D y una plaquetopenia refractaria en algunos casos, y que puede ser variable en el tiempo. Este es el caso de una pacientita con un hemangioma caposiforme que hizo fenómeno de Casa-Bach-Merritt y que estuvo en tratamiento con sirolimus con buena respuesta. Este es el caso de un angioma Tufted o angioma en penacho que hizo fenómeno de Casa-Bach-Merritt. Se considera hoy en día, cuando vemos estos fenómenos de Casa-Bach, todo un espectro común entre el hemangioendotelioma y el Tufted, que suele ser parte del espectro en el polo benigno. Y este es un angioma Tufted que no revistió mayores complicaciones. Vemos una placa, en este caso color eritemato violáceo, a veces pueden ser más parduzcas, y en el caso del Tufted a veces vemos un poco de hipertricosis en la superficie de la lesión. Otro tumor vascular es el granuloma piógeno. Es un tumor vascular adquirido, generalmente lo vemos en niños más grandes de edad escolar, aparece en algún momento de la vida, empieza a crecer, a proliferar y sangra. La característica es el sangrado, que es lo que alarma a los familiares. Y el tratamiento suele ser electrocoagulación. Bien, vamos a hablar ahora un poco de las malformaciones vasculares, que recordemos que dentro de los 2 subgrupos de anomalías era el otro gran grupo fuera de los tumores vasculares de los que hablamos recién. Las malformaciones vasculares son defectos en el desarrollo embriológico de los vasos, tienen una incidencia de 0,3 a 0,5% y son igualmente frecuentes tanto en mujeres como en varones. Se pueden clasificar también en rápido o lento flujo. Las de flujo rápido son las malformaciones vasculares arteriales y las fístulas arteriovenosas, y las de flujo lento son las capilares, las venosas y las linfáticas. Dentro de las capilares hay varias clasificaciones. Les voy a mostrar clínicamente con fotos algunos ejemplos de las mismas. El nebuflamius o mancha en vino de Oporto se trata de una mácula color eritemato violácea que a veces va progresando en el transcurso de la vida del paciente.
Acá vemos una mácula color eritemato violácea también, sobre todo en la región distal del miembro y en la zona proximal, zona pectoral, va tomando un aspecto más racemoso o reticular. El nebus roseus no deja de ser una malformación vascular capilar de un color más rosado. El nevo anémico es una malformación capilar generada por vasoconstricción, diagnóstico diferencial del nevo despigmentado. Como vemos en esta foto, no cambia bajo la presión, la vitropresión, a diferencia del nevo despigmentado. La malformación vascular reticulada tiene un color generalmente rosado y este aspecto reticular o en panal de abejas. Y la cutis marmolata, telangiectásica congénita, tiene este aspecto más libedoide o racemoso, fijo, es diferente de lo que es la libido fisiológica del recién nacido y suele estar acompañada de una atrofia tanto de piel como de las partes blandas subyacentes. La malformación capilar asociada al síndrome CM-ABM es una malformación vascular capilar que puede ser eritematosa o eritematotelangiectásica, a veces más parduzca, y suele tener un halo anémico o un halo claro circundante. En los pacientes que tienen muchos de este tipo de malformaciones vasculares capilares, hay que pensar en este síndrome que asocia también fístulas arteriovenosas en otros lugares, como puede ser en el sistema nervioso central. Los síndromes asociados a las malformaciones vasculares capilares que podemos considerar son el Sturz-Weber, donde tenemos una malformación vascular capilar en lo que antes denominábamos territorio del trigémino, asociada a malformaciones vasculares leptomeningias a nivel ipsilateral y a una malformación coroidea a nivel ocular. Y el Klippel-Trenaunay se trata de la combinación de una malformación vascular capilar segmentaria a nivel de un miembro, asociada a hipertrofia tanto de tejidos blandos como ósea, y que asocia una malformación venosa linfática que puede ser venosa y linfática asociada o venolinfática. Simplemente como para que sepan el concepto, porque seguramente lo van a leer en los textos, de lo que implica la facomatosis pigmentovascular, que es la asociación de manchas vasculares con manchas pigmentarias en un mismo paciente, siempre que estén distribuidas en sectores amplios corporales y homólogos. Por ejemplo, vemos en este bebé la asociación en malformación vascular capilar con melanocitosis dérmica. Y en esta imagen también estamos viendo la asociación de la melanocitosis dérmica con, le voy a poner un poquito de más brillo porque no se ve bien, ahí está, con la malformación vascular capilar. Bien, esta es una de las clasificaciones de facomatosis pigmentovascular, donde ven que según la malformación vascular que encontremos y la mancha pigmentaria, le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, facomatosis cesioflamia asocia estas melanocitosis dérmicas con los nevos flamius o la mancha en vino de Oporto. Y así van viendo cómo diferentes tipos de asociaciones las podemos nomenclar de diferentes formas. En cuanto a las malformaciones vasculares venosas, se pueden dar por casos esporádicos o también hay casos familiares asociadas a mutaciones en algunos genes específicos. Clínicamente las vamos a poder reconocer porque se trata de lesiones de color azulado o azul violáceo, a veces donde se evidencian las varicosidades en la superficie cutánea. En esta paciente vemos una malformación vascular segmentaria en todo un miembro, donde se aprecia este color azulado, azul violáceo, venoso, y donde podemos ver también un nódulo, donde a veces a nivel radiológico podemos observar también flebolitos. Otra malformación venosa, segmentaria en otro paciente, y cabe destacar este color bien azulado de los vasos venosos. Y otra malformación venosa a nivel del párpado,
como para que vean también que puede ser a veces un diagnóstico diferencial con los hemangiomas infantiles profundos, pero recordemos que va a ser diferente la evolución. Esto va a estar presente desde el nacimiento y sin muchos cambios a lo largo del desarrollo. En cuanto a síndromes asociados a las malformaciones venosas que podemos considerar o pensar en algunos pacientes determinados, podemos pensar en el síndrome de Bean, en el caso de malformaciones venosas cutáneas asociadas a venosas gastrointestinales, si bien hay otros diagnósticos diferenciales, y el síndrome de Maffucci, que asocia malformaciones venosas o combinadas con encondromas o discondroplasia. Hay un subgrupo de malformaciones venosas, que son las malformaciones venosas glómicas. Es una variante de las mismas, se observa en un 5% de las venosas en general, y las podemos observar o pueden presentarse de diferentes formas, como una malformación glómica solitaria, múltiple o las glómicas en placa. Estas son dolorosas a la compresión y es un dato semiológico interesante a la hora de valorar una malformación venosa. Comprometen tanto piel como tejido celular subcutáneo, pero no invaden la profundidad, con lo cual no vamos a ver, esto generalmente lo podemos chequear con las imágenes que pedimos, con la resonancia. No tienen invasión entonces a mucosa, a hueso, a músculo o articulaciones, a diferencia de la venosa no glómica. Estos son ejemplos de malformaciones glómicas, a veces indistinguibles de las venosas no glómicas, con sí diferenciación a nivel histológico. Las malformaciones vasculares arteriovenosas están presentes en un 60% al nacimiento y muchas veces van creciendo, van proliferando y van cambiando. Esto sí hay que tener en cuenta, porque tienen una evolución que a veces pueda llevar a mucha morbimortalidad en los pacientes. Están más frecuentemente ubicadas en cabeza y cuello, y están descritas 4 fases, desde la fase quiescente, que es una fase macular, y de ahí en más las 4 fases van mostrando el desarrollo, la invasión a profundidad y también a veces la destrucción de las estructuras subyacentes como el hueso. Acá vemos una malformación arteriovenosa en un paciente, vean cómo en la proliferación va desfigurando la anatomía del pie y requieren intervencionismo. Esta sería una malformación arteriovenosa en la primera fase descrita por Jobingor, que es una fase macular. A veces a la palpación podemos palpar un pulso más saltón o auscultar incluso un soplo, o también podemos observar el frémito a la palpación, y en la ecografía el ecodoppler va a traducir la fístula arteriovenosa subyacente. Recordemos que esto lo habíamos comentado brevemente, que cuando se asocian malformaciones capilares con fístulas arteriovenosas, hay un síndrome que es el CMABM, autosómica dominante, que asocia malformaciones capilares con fístulas arteriovenosas en diferentes lugares, como por ejemplo cerebrales, torácicas y abdominales. Por eso es importante cuando observamos el fenotipo de estas máculas en piel, color pardo amarronado o eritematotelangiectásicas con halo anémica, pensar en esta posibilidad. Acá vemos una de las máculas rodeada por un halo claro, eritematosa. Y pasando ya a las malformaciones vasculares linfáticas, estas mismas pueden ser localizadas o difusas. Y también las podemos clasificar en macroquísticas o microquísticas. Y dentro de las difusas encontramos lo que conocemos como linfedema. El linfedema también recordemos que puede ser primario o secundario. Secundario, por ejemplo, una cirugía que implica extracción ganglionar. Estos son ejemplos de malformaciones vasculares linfáticas microquísticas. Lo que vamos a observar son vesículas, a veces vesículas hemáticas, que pueden cubrirse por costra. En una malformación linfática de la lengua, fíjense cómo hay extrusión de linfa a nivel de las papilas de la lengua.
y a veces estas malformaciones pueden tener algunos cambios, pueden activarse en algún momento, por ejemplo, secundario a un traumatismo, puede haber sangrado intralesional y pueden llegar a ser dolorosas ante alguna de estas complicaciones. Este es un paciente que también tiene una malformación linfática a nivel de la zona malar, y este es un linfedema primario, donde ven el aumento, la tumefacción, ¿sí? El aumento de las partes blandas, las erosiones, a veces la extrusión de linfa a nivel cutáneo, que genera al paciente mucha discapacidad y la posibilidad también de que asienten infecciones sobre estas superficies de piel tan erosionadas. Vemos la diferencia entre una mano y la otra, de tamaño, de superficie cutánea. Y por último, dos palabras de los angioqueratomas que entran dentro de la variante no clasificada de las anomalías vasculares, donde observamos placas color eritematoviolaceas, algunas telangiectasias, recubiertas por una superficie francamente rugosa o verrugosa que expresa la hiperkeratosis. Los angioqueratomas pueden ser tanto localizados como generalizados y según cómo hacemos la semiología de estos mismos, podemos pensar en la asociación con algunos síndromes o algunas enfermedades, en el caso de los generalizados, como pueden ser las enfermedades de depósito lisosomal. Muchas gracias por su atención y ahora estoy atenta a las preguntas que quieran hacer.